Con el arranque de 2024, Hobbs y Takeshita siguieron siendo la fuerza bruta del grupo, ahora chocando contra Sting y Darby Allin, leyendas y rebeldes que también habían estado involucrados en el caos de World's End. La rivalidad se esparció por todos los shows. Fletcher midiendo fuerzas con Jericho en Dynamite, después Jericho enfrentándose al Alpha con Konosuke Takeshita y en Collision Hobbs buscando aplastar a Guevara. Cada semana era un capítulo distinto de la misma guerra, con Callis moviendo los hilos desde la mesa de comentaristas. Mientras tanto, Will Ospreay seguía conquistando el mundo New Japan Pro Wrestling, Repro TNA elevando su leyenda, hasta que finalmente aterrizó de lleno en AEW. En Revolution, Takeshita le dio la bienvenida a Ospreay con una lucha tremenda, de esas que parecen pay-per-view estelar disfrazado de debut, choques, counters imposibles, rodillazos y orgullo puro. Ospreay terminó llevándose la victoria, pero ambos se mostraron respeto, como dos ases reconociéndose al espejo. Esa misma noche, Hobbs arrasaba en una lucha de 8 años, y días después, otro miembro de la Don Callis Family, el propio Fletcher, su antiguo compañero del United Empire, se midió a Ospreay en un duelo increíble, técnico y explosivo. Aunque fue un combate amistoso, sirvió para dejar claro algo. La alineación de Callis estaba cargada de talento élite, una colección de futuros estelares listos para adueñarse de AEW en cualquier momento. Con Jericho, quedando poco a poco en el retrovisor, la Don Callis Family se dedicó a dominar los shows semanales. En Rampage, Hobbs y Fletcher aplastaban a los Best Friends, mientras Takeshita se medía en mano a mano con Rocky Romero, demostrando que el grupo podía ganar tanto en equipo como en combates individuales. Curiosamente, Ospreay y Takeshita empezaban a tomar caminos más solitarios, brillando más por talento propio que por las maquinaciones de Callis. Aún así, las tensiones internas seguían cruzándose. Hobbs llegó a enfrentarse a Ospreay en Dynamite. Fletcher defendía su prestigio como campeón televisivo de ROH y hasta recibió un Eliminator match por el campeonato mundial de AEW ante Swerve Strickland. Por su parte, Hobbs también tuvo una oportunidad enorme contra Jon Moxley por el título IWGP, pero ambos cayeron derrotados, y lo peor fue que Hobbs terminó lesionado, dejando a la Family sin su músculo principal. Y cuando una puerta se cierra, Callis siempre abre otra. Con Hobbs fuera, apareció alguien cansado de vivir a la sombra de Orange Cassidy, Trent Beretta. La historia de Trent Beretta, dentro de Best Friends, siempre estuvo marcada por una sombra imposible de ignorar, Orange Cassidy. Mientras Cassidy se convertía en una de las mayores estrellas de AEW gracias a su carisma único y sus grandes actuaciones, Trent sentía que su propio trabajo quedaba relegado a un segundo plano. Durante años, luchó junto a Orange y Chuck Taylor, celebrando victorias y compartiendo derrotas, pero en el fondo comenzó a crecer una frustración silenciosa. Cada vez que Orange recibía una oportunidad importante o era el centro de atención, Trent veía cómo el reconocimiento que él creía merecer se alejaba cada vez más. Esa frustración alcanzó un punto crítico cuando Orange Cassidy conquistó el campeonato internacional de AEW y protagonizó una de las defensas titulares más impresionantes de la historia reciente de la empresa. Mientras Orange derrotaba a rivales de primer nivel y se consolidaba como uno de los luchadores más respetados del roster, Trent seguía sin poder escapar de su papel secundario. Lo más doloroso para él era que ni siquiera cuando recibió una oportunidad por el campeonato internacional pudo derrotar a Cassidy. Aquella derrota no solo le costó un título, también destruyó la imagen que tenía de sí mismo. Si no podía vencer a Orange en el momento más importante de su carrera, ¿cómo podía considerarse su igual? La situación explotó definitivamente cuando Trent traicionó a Orange Cassidy. Después de una lucha por equipos, atacó brutalmente a quien había sido su amigo durante años, dejando claro que los celos y el resentimiento habían consumido por completo su relación. Chuck Taylor intentó mediar y salvar la amistad que había unido a los Best Friends durante tanto tiempo, pero el daño ya era irreversible. La rivalidad culminó cuando Trent y Chuck Taylor se enfrentaron en una lucha cargada de emociones, donde ya no importaban los campeonatos ni las victorias. Era el choque entre un hombre que todavía creía en la amistad y otro que estaba dispuesto a destruir todo su pasado para demostrar que podía sobresalir por sí mismo. Al final, Chuck se retiraría posterior a esa lucha. Orange tendría una rivalidad contra Trent que terminaría ganado. Tras romper con Best Friends, Trent encontró un nuevo hogar junto a Don Callis. El autoproclamado genio del wrestling vio en él a un luchador lleno de rabia, frustración y ambición, exactamente el tipo de persona que podía moldear para sus propios intereses. Callis convenció a Trent de que nunca había sido valorado correctamente y que Orange Cassidy había sido el principal obstáculo de su carrera. Bajo la tutela de Don Callis, Trent abandonó definitivamente la imagen del amigo leal para convertirse en una pieza clave de una de las facciones más peligrosas de AEW.
El reinado de Kyle Fletcher como campeón mundial de la televisión de ROH fue el momento exacto en el que dejó de ser visto como una joven promesa para convertirse en una estrella individual. Todo comenzó en ROH Final Battle. Desde esa noche nació oficialmente el personaje de The Protostar, una versión mucho más arrogante, agresiva y peligrosa de Fletcher. Ya no era solamente el compañero de Mark Davis en Aussie Open, ahora cargaba un campeonato importante sobre sus hombros y estaba decidido a demostrar que podía dominar ROH por sí solo. Las defensas titulares comenzaron rápidamente, y Fletcher dejó claro que quería ser un campeón activo. Una de las primeras rivalidades importantes fue contra Lee Johnson, un luchador joven y atlético, que constantemente llevó al límite al campeón. Sus enfrentamientos se volvieron una especie de guerra personal dentro de ROH, porque ambos representaban el futuro de la empresa. En Super Card of Honor, Fletcher logró retener el campeonato contra Lee Johnson, en una lucha que muchos consideraron una de las mejores del evento. La química entre ambos era brutal: velocidad, counters constantes y una intensidad que hacía sentir cada movimiento como si pudiera terminar la lucha. Pero la rivalidad no terminó ahí. Semanas después, volvieron a enfrentarse en una lucha de 2 de 3 caídas, donde Fletcher sobrevivió después de una auténtica batalla de resistencia física y mental. Otro rival importante durante el reinado fue Dalton Castle. Castle representaba todo lo contrario a Fletcher: carisma, extravagancia y experiencia. Mientras Dalton buscaba recuperar el campeonato y volver a colocarse en la cima de ROH, Kyle luchaba con una actitud fría y cada vez más despiadada. Sus enfrentamientos tuvieron una mezcla perfecta entre espectáculo y violencia. Fletcher castigaba brutalmente el cuello y la espalda de Castle, mientras Dalton intentaba sobrevivir usando su resistencia y su conexión con el público. La rivalidad ayudó muchísimo a consolidar la imagen de Kyle como un campeón dominante, porque incluso cuando la gente apoyaba completamente a Dalton Castle, Fletcher encontraba la forma de silenciar al público con victorias cada vez más contundentes. Con cada defensa exitosa, Kyle Fletcher empezó a transformarse mentalmente. El campeonato dejó de ser solo un premio y se convirtió en la prueba de que podía estar al nivel de las grandes estrellas de AEW y ROH. Su alianza con Don Callis comenzó a influir cada vez más en su personalidad, haciendo que disfrutara humillar a sus rivales y demostrar superioridad constantemente. El reinado terminó después de 196 días, cuando perdió el campeonato frente a Atlantis Jr. La Don Callis Family ya estaba acostumbrada a los cambios constantes, miembros que entran, salen y hasta intercambios, como si fueran piezas de ajedrez. Uno de los casos más curiosos fue el breve movimiento entre Rush y Lance Archer, influenciado por la conexión con Jake de Snake Roberts. Rush tuvo algunas participaciones junto a la facción, destacando su equipo con Kyle Fletcher, pero eventualmente regresó a los Ingobernables. En cambio, Archer se quedó, consolidándose como una especie de guardaespaldas oficial de Don Callis. En este punto, Takeshita se mantuvo activo en todos lados. Alternaba presentaciones entre DDT y AEW, acumulando victorias y manteniéndose como ese luchador peligroso que siempre está a una oportunidad del oro. En Double or Nothing, recibió un Eliminator Match por el campeonato IWGP ante Jon Moxley, un choque durísimo contra uno de los tipos más violentos del planeta. No logró ganar, pero dejó claro que podía pararse frente a campeones mundiales sin verse inferior, y Callis lo sabía. Takeshita no necesitaba ganar todo, solo necesitaba seguir siendo una amenaza constante. Después, en Forbidden Door, volvió a estar en la escena titular, participando en una lucha de escaleras por el campeonato TNT, que había quedado vacante tras la salida de Adam Copeland. Caos total, cuerpos volando, escaleras por todos lados, y aunque Takeshita estuvo a nada de tocar el campeonato, otra vez la victoria se le escapó. 2 oportunidades grandes, 2 derrotas dolorosas. Para muchos sería un bajón, pero para él fue gasolina, porque cada derrota lo hacía más agresivo, más frío, más a la Callis. Ya no era el joven sonriente que ayudaba a Omega, ahora peleaba como alguien que solo quería destruir. Y entonces llegó su gran escenario internacional. La participación de Konosuke Takeshita en el G1 Climax 34 de New Japan Pro Wrestling fue una de las grandes sorpresas del torneo, y también la confirmación definitiva de que podía competir al nivel de las máximas estrellas japonesas. Desde el inicio del torneo dejó claro que no había llegado solamente como representante de AEW, sino como un competidor dispuesto a destruir a cualquiera que se cruzara en su camino. En su primera lucha derrotó a Yota Tsuji en un combate explosivo que inmediatamente puso los ojos del público sobre él. Después venció a Jeff Cobb en otra batalla física, donde Takeshita sobrevivió al poder brutal del miembro de United Empire y terminó imponiéndose gracias a su agresividad y precisión. En apenas 2 noches, ya parecía una amenaza real para ganar el bloque. A medida que avanzaba el torneo, Takeshita comenzó a convertirse en uno de los luchadores más dominantes del B-Block. Cada lucha tenía una intensidad distinta, pero todas compartían el mismo elemento: la violencia de sus golpes. Sus elbows comenzaron a sentirse como auténticos disparos dentro del ring, y el público japonés empezó a reaccionar como si estuviera viendo nacer a una nueva máquina de destrucción.
Uno de los momentos más importantes llegó en su lucha contra David Finlay, donde ambos protagonizaron una guerra llena de counters, lariats y ataques brutales que hicieron sentir el combate como una final adelantada. También tuvo una batalla muy recordada contra Yuya Uemura, quien logró darle una de sus derrotas más importantes del torneo en una lucha cargada de dramatismo y resistencia física. El cierre del torneo terminó consolidando aún más la imagen de Takeshita como una estrella internacional. En las últimas jornadas, derrotó a Ren Narita con un devastador World Class Elbow que dejó una de las imágenes más virales del G1, mientras el público reaccionaba completamente impactado por la violencia del golpe. Takeshita terminó el torneo con 10 puntos y avanzó a la fase final gracias a sus impresionantes actuaciones dentro del B-Block. Aunque terminó cayendo frente a Yota Tsuji en los playoffs rumbo a la final del torneo, su participación fue considerada un enorme éxito. Muchos fanáticos sintieron que New Japan había encontrado en Takeshita a una mezcla perfecta entre la nueva generación y el estilo clásico violento del puroresu japonés. Parecía un relevo generacional dentro de la propia Family. Mientras Will se alejaba, Konosuke tomaba su lugar como el asesino silencioso del grupo. Su presencia ya no se sentía solo en AEW o Roach, sino también en DDT, New Japan, demostrando que la influencia de la Don Callis Family se estaba expandiendo por todo el mundo. Ya no eran una simple facción, eran una red, y Takeshita se estaba convirtiendo, poco a poco, en su arma más peligrosa. Mientras tanto, Ospreay seguía en otra órbita, alejándose cada vez más de las guerras grupales. Su rivalidad con Bryan Danielson culminó en Dynasty con una lucha increíble, de esas que te recuerdan por qué Ospreay está en la conversación del mejor del mundo. El británico mantuvo la inercia, ganó la Casino Gauntlet Match y consiguió una oportunidad por el campeonato internacional ante Roderick Strong. Incluso, irónicamente, hizo equipo con el propio Orange Cassidy para enfrentar a Strong y Trent. Cada vez era más evidente, Ospreay no necesitaba Callis. Esa independencia empezó a incomodar al Don. Lo que antes era su joya de la corona ahora parecía un posible enemigo. Pero antes de que la tensión explotara, llegó Double or Nothing. Ospreay derrotó a Strong en un combatazo y se convirtió en campeón internacional de AEW, sumando otro título a su legado y demostrando que podía triunfar sin trampas ni ayuda. Como campeón internacional, Will Ospreay empezó a acumular defensas de alto calibre como la guerra aérea contra Rey Fénix, demostrando que no era un campeón de transición, sino un estandarte del nuevo AEW. Luego llegó otra Casino Gauntlet Match, esta vez con una oportunidad mundial en juego rumbo a Forbidden Door, y Ospreay volvió a sobrevivir a todos, ganándose el derecho de retar al campeón. Apuntaba cada vez más alto, directo al campeonato mundial de AEW, donde lo esperaba Swerve Strickland. El cara a cara entre Ospreay y Swerve se sentía como futuro contra presente, pero había un fantasma persiguiendo a Will, el Tiger Driver 91, el mismo movimiento brutal que usó contra Omega, y que casi destrozó a Bryan Danielson. Desde entonces, Ospreay dudaba en aplicarlo, temiendo cruzar esa línea entre competir y lastimar de verdad. En la lucha por el título mundial, esa duda regresó. Tuvo el momento, tuvo la oportunidad, y decidió no usarlo. Ese segundo de humanidad le costó todo. Swerve lo derrotó, y con ello se esfumó su oportunidad de convertirse en campeón mundial. No fue falta de talento, fue conciencia. Esa derrota marcó un quiebre. En Dynamite, antes de defender el campeonato internacional, Ospreay agradeció a Don Callis y anunció que ya no quería formar parte de la Don Callis Family. Para sorpresa de todos, Callis pareció aceptarlo con calma, casi demasiado tranquilo. Callis aceptó con una condición, que Ospreay le devolvería el favor en el futuro. Un acuerdo que sonaba inofensivo, pero que escondía veneno en cada palabra. La rivalidad entre MJF y Will Ospreay por el campeonato internacional de AEW fue el choque entre dos hombres que representaban visiones completamente opuestas del wrestling. Por un lado estaba MJF, el ex campeón mundial que se consideraba el rostro de la empresa y que utilizaba cualquier método necesario para ganar. Del otro lado estaba Will Ospreay, la sensación internacional que había llegado a AEW decidido a demostrar que era el mejor luchador del planeta. La tensión comenzó cuando Ospreay acumuló victorias impresionantes durante los primeros meses de 2024, captando rápidamente la atención del público y amenazando con ocupar el lugar que MJF creía que le pertenecía. Lo que empezó como una competencia por prestigio, pronto se convirtió en algo mucho más personal, con ambos atacándose verbalmente semana tras semana y cuestionando quién era realmente el hombre destinado a liderar el futuro de AEW. El primer gran capítulo llegó en el episodio número 250 de Dynamite, donde Ospreay defendió el campeonato internacional contra Maxwell en una lucha que inmediatamente fue considerada una de las mejores del año. Durante casi una hora, ambos llevaron sus cuerpos al límite, combinando técnica, resistencia y una intensidad pocas veces vista en televisión semanal. Ospreay parecía tener la victoria asegurada en varios momentos, pero MJF encontró formas de sobrevivir utilizando toda su experiencia. Después de una batalla agotadora que superó los 50 minutos, el Diablo logró derrotar a Ospreay y conquistar el campeonato internacional, poniendo fin al reinado del británico. La derrota fue devastadora para Ospreay, no solo porque perdió el título, sino porque ocurrió frente a una multitud que había sido testigo de una de las actuaciones más impresionantes de su carrera.
La historia no terminó ahí. Kyle Fletcher, a pesar de seguir ligado a la Don Callis Family, no podía ignorar su historia con Ospreay desde los días del United Empire. Cuando MJF comenzó a sobrepasarse, Fletcher salió a respaldarlo como amigo, no como miembro de una facción. Incluso se enfrentó a MJF en una lucha espectacular, pero tras la derrota el campeón lo humilló sin piedad. Ese momento fue clave. Fletcher, herido pero sincero, le pidió a Ospreay que dejara de dudar, que contra MJF no se contuviera, que usara el Tiger Driver 91. Era más que un consejo, era un llamado a que Ospreay aceptara quién tenía que ser para ganar. Ospreay estaba convencido de que podía vencer a MJF y exigió una revancha inmediata, lo que llevó a un segundo enfrentamiento en All in London, frente a más de 50,000 aficionados. En las semanas previas, la rivalidad se volvió cada vez más agresiva. Max utilizó el campeonato americano, una versión personalizada del título, para burlarse del orgullo británico de Ospreay y provocar al público inglés. Y así llegamos a All In. En el evento más grande, con toda la presión encima, Ospreay volvió a encontrarse con MJF en una guerra brutal. Intercambios técnicos, resistencia, orgullo, hasta que llegó el momento decisivo. Ospreay dudó por un segundo, pero esta vez no retrocedió. Conectó el Tiger Driver 91, cruzando esa línea que tanto había evitado, y finalmente derrotó a MJF. Recuperó el campeonato internacional de AEW y también su identidad, quitándole el nombre de campeonato americano que MJF había impuesto. No solo ganó un título, se reconcilió consigo mismo. Había encontrado el equilibrio entre su humanidad y su ambición. Con esa nueva confianza, Ospreay comenzó a defender el campeonato como en su combate contra Pac en All Out. Pero también empezó a mirar más allá del oro individual. Su conexión con Fletcher se fortaleció y juntos decidieron ir por los campeonatos en pareja de AEW en manos de The Young Bucks. Participaron en una Casino Gauntlet de equipos, una lucha caótica llena de talento, donde demostraron química, velocidad y determinación. Contra todo pronóstico, Ospreay y Fletcher salieron victoriosos, ganándose la oportunidad titular. Aquí es donde todo se rompe, donde la historia deja de ser de redención y vuelve a ser traición pura al estilo Don Callis. Todo parecía alinearse para Will Ospreay y Kyle Fletcher, pero desde el fondo había una diferencia clave. Fletcher estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, mientras que Ospreay todavía dudaba en cruzar esa línea. Aún así, Ospreay mantenía cierta relación con la Don Callis Family, e incluso llegó a hacer equipo con Konosuke Takeshita y Fletcher, aunque la tensión era evidente, especialmente con Takeshita, que nunca terminó de confiar en él. La oportunidad por los campeonatos en pareja contra The Young Bucks fue el punto de quiebre. En medio de una gran lucha, Fletcher intentó usar el desarmador para asegurar la victoria, pero Ospreay lo detuvo. Ese segundo de moralidad les costó todo. Perdieron la lucha, y Fletcher fue quien recibió la cuenta de 3. No solo fue una derrota, fue una grieta. Fletcher comenzó a cuestionar si Ospreay realmente estaba dispuesto a ganar. Mientras tanto, Don Callis tenía otro plan. Si Ospreay no iba a ser su arma, entonces lo sería Takeshita. Tras fallar en su intento por el campeonato continental de Kazuchika Okada, Callis decidió ir con todo por el campeonato internacional. Una defensa de Ospreay contra Ricochet terminó en empate, y el caos explotó cuando Takeshita atacó a ambos, forzando una triple amenaza. Pero Callis no se detuvo ahí. Con Hobbs lesionado, necesitaba músculo, así que reclutó a Brian Cage, quien en Wrestle Dream Zero Hour derrotó a Atlantis Jr. para convertirse en campeón televisivo de ROH, reforzando aún más a la familia. Todo estaba listo para la batalla principal. La triple amenaza en Wrestle Dream fue una locura total: velocidad, potencia y química perfecta entre 3 de los mejores. Ricochet fue eliminado momentáneamente tras un castigo brutal contra la mesa, dejando el camino libre para el duelo final entre Ospreay y Takeshita. Ospreay tenía el control, el momento, la victoria en sus manos. Pero entonces apareció el veneno de siempre, Don Callis. Interrumpió el conteo, intentó usar el desarmador, pero Ospreay lo detuvo. Y justo cuando parecía que por fin se liberaría de su pasado, todo se vino abajo. Un hombre encapuchado apareció y lo golpeó directo en la cabeza. Ospreay cayó, confundido, roto. Y cuando levantó la mirada, lo vio. Era Kyle Fletcher, su amigo, su hermano, su historia. Derrotado física y emocionalmente, Ospreay solo pudo esperar el final. Takeshita conectó el golpe definitivo, ganó la lucha y se convirtió en el nuevo campeón internacional. Y así, una vez más, la Don Callis Family demostró su verdadera esencia. No importa cuántas veces intentes escapar, la traición siempre encuentra la forma de alcanzarte. Kyle Fletcher! Kyle Fletcher has something important to say. Well, the crowd here in Salt Lake City barely letting Don Callis get the word in. Yeah, this is wild. You people can boo me all you want. The only person I am here to talk to is Will Ospreay.
It's been 11 days, Will, since I cost you your international championship. It has been 11 days that you have been laid up in a hospital bed with numbness tingling down your arms and your legs because of that herniated disc you don't tell anyone about. And that whole time, just like these people, you have been wondering why, Kyle, why? And oh boy, does that make me happy. What these idiots don't realize is that they are just as much to blame for this as you are. See, when I got to AEW, they said I was the next big thing. They said that I had the brightest future in professional wrestling. And then you got here, Will. And instead of being the next big thing, they started calling me the next Will Ospreay. They said I looked like you. They said I wrestled like you. These inbred Americans even said I sounded like you. And I took every one of those comparisons as an insult. Because in reality, I am bigger than you, I am stronger than you, I am faster than you, I am better than you in every single way. Making a hell of a case for himself here. And maybe there was a time that I would have liked those comparisons. Back in 2021, when I joined the United Empire, you were the kingpin. You were the assassin. You had a killer instinct. This man right here has bought me all the TV time I want to get whatever I want off my chest. So you will listen to me! You want to know why I left New Japan and came to AEW, Will? Let's talk about what happened between you and Okada. He brought you into New Japan when you were young and full of potential. He became your mentor, he became your brother, and what did you do? You stabbed him in the back. What happened between you and Kenny Omega? He left New Japan and you stepped up as the biggest foreigner in the company. But instead of being praised for that, they said you will never fill Kenny's shoes. So what did you do? You used the exact same screwdriver that I did to stab him in the head and drop him on his neck with a tiger driver. Are you starting to notice a pattern yet, Will? The reason I left was because I saw the writing on the walls. I knew what I had to do to get out of your shadow because that's the lesson that you taught me. And that's when Don helped me realize something. That you never wanted me to achieve my full potential. You never wanted me to surpass you because that's the kind of person that Will Ospreay is. Selfish. I will give you one chance, Will. One chance to save face with these people.
you will face me in this ring next week. You will ignore the doctor's orders. You will ignore Al and Harry begging you to stay home, begging you to get more MRIs to prove to these people that you give a damn about them. But one thing is for sure, I am sending you back to that hospital bed for a lot longer than 11 days. I will bury you in this mat with Tiger Driver after Tiger Driver until your brittle neck withers away to dust. And I will stand atop that mountain, atop your carcass, as the one and only Protostar, Kyle Fletcher! But one thing has become very apparent. If I want to stand atop this company and take it to heights it has never seen before, I can be nothing like you. There's Don Callis. He's got a razor. Electric So from razor. this day forward, Will, I am nothing like you. Oh, Fletcher. What is... This feels like a mistake, Fletcher. Get it all off! Get rid of Ospreay! Shaving his head center of the ring. He's gone! He's out of your life! I am nothing like you! I am nothing like you! I am nothing like you! I am nothing like you. Oh, Kyle Fletcher, I mean, How's that for an explanation? yeah, just completely intent on stepping out of the shadow of Will Ospreay, a man that he once called brother. Y hasta aquí llega la segunda parte de la historia de la Don Callis Family. Un grupo que no solo ha acumulado campeonatos y victorias, sino que también ha dejado traiciones, rivalidades y momentos que han cambiado por completo el panorama de AEW. Desde el ascenso de Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita, hasta las tensiones internas que amenazan con romper la facción desde dentro, el legado de Don Callis sigue creciendo semana tras semana. Pero la historia está lejos de terminar. Nuevos miembros, guerras por campeonatos y conflictos de poder continúan escribiendo los siguientes capítulos de una de las facciones más importantes de la lucha libre actual. Y si algo hemos aprendido de Don Callis, es que siempre tiene un plan y nunca deja de mover las piezas a su favor. Si te gustó este video, apóyame con un enorme like porque ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más contenido como este. Suscríbete y activa la campana para no perderte la parte 3 y más documentales, historias y análisis de lucha libre. Déjame también en los comentarios quién crees que ha sido el integrante más importante de la Don Callis Family. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio de Wrestling Havoc.